Aquí vamos a compartir algunas reflexiones sobre nuestra segunda parashá en este nuevo año, ¿no? Parashat Noach. Es una parashá sobre la que hemos departido y hemos hablado más de una vez, toda la figura de este personaje Noach, donde el texto lo describe como un hombre que era justo, pero relativamente justo, donde su capacidad y su bonomía era en función de una generación donde la gente era malvada, motivo por el cual obviamente Dios envía el diluvio y castiga al mundo de esta manera. Entonces, bueno, no podríamos hablar de un hombre absolutamente tzadik, absolutamente justo, sino relativamente justo. Quizás lo que yo deseo compartir con ustedes en esta oportunidad es en qué Noé no era una persona absolutamente justa. ¿Por qué el texto bíblico no se define de manera concluyente, diciendo que Noé era una persona moral, ética, profunda, que Dios eligió para salvarse, no obstante castigar al resto del mundo por esas grandes virtudes? Y el texto, en un desprendimiento de profunda sinceridad, dice, bueno, sí, comparado con la generación donde él residía, era lo mejor que había, ¿no? Como alguna vez explicamos también. Pero quiero tomar este aspecto de Noach, que no lo hace absolutamente justo, absolutamente merecedor de la suerte que finalmente le cupo, justamente por cómo él vivía esa limitatividad en su justicia y su no ser absolutamente honorable en aquellas cosas que hacía. ¿Y a qué se refiere básicamente el texto? Como todos recordamos, Dios convoca a Noé y le dice, bueno, el fin de este mundo ha llegado, voy a destruir este mundo porque, bueno, todo lo vivo en este mundo ha corrompido su camino frente a mí y frente a la tierra, así que un poco el diluvio que yo voy a traer es como volver a antes de Bereshit, volver al principio de la creación del mundo, destruir lo que hay y volver a darle al mundo la posibilidad de tener una vida con un camino un poquito diferente. Y en este caso, la persona que haría las veces de Adán, que fue el primer hombre, esta persona sería Noé, que es la persona de lo mejor que habría en aquella generación que Dios estaría a punto de destruir. Bueno, finalmente viene el diluvio, como muchos de nosotros sabemos, Dios le indica que tome una pareja de cada animal, que entre al arca y que lleve a su esposa, que lleve a sus hijos, a las parejas de sus hijos, y bueno, ellos sean los que van a, nuevamente, cuando termine el diluvio y las aguas bajen, a ocupar ese mundo y llevarlo adelante. Una de las características particulares que tiene Noé en este caso es que Dios le dice, voy a destruir el mundo, tú hazte un arca para construirlo, para construir esa arca, y tú para salvarte y salvar a cada pareja de animales para poder repoblar al mundo. Esa sería la idea de restituir la vida luego del diluvio. Noé obedece ciegamente las palabras de Dios, pero no hay nada de creatividad del lado suyo. Dios le ordena esto, él lo cumple, y hay una gran discusión entre los sabios, porque no lo vemos a Noé que va de casa en casa, según la narrativa de la Torá, de casa en casa, avisándole al resto de sus vecinos, de los habitantes del mundo donde él estaba, diciendo, se va a destruir el mundo, se va a destruir el mundo. A veces el Midrash trata de suplir con textos esta carencia aparente que nosotros como lectores esperaríamos de una persona absolutamente meritoria en el hecho de salvarse por encima de la desgracia del resto de las personas, que realmente que trate de salvar su mundo, como lo hizo Abraham en determinado momento cuando se enteró del proyecto de Dios de destruir a Sodoma y Gomorra. Si hay 30 justos, si hay 20 justos, si hay 10 justos, vas a realmente poder, por favor, no destruir esa ciudad. Bueno, hay un intento de él. O como Moshe Rabbeinu cuando construye el becerro de oro, donde lo vemos a Moshe tratando de persuadir a la divinidad de no castigar de manera terminante al pueblo de Israel, no obstante la falta grande que hizo al construir ese becerro. Todo de acuerdo a la dinámica del relato bíblico, ¿no? No lo vemos a Noé en todo eso. Noé cumple, nadie puede decirle nada, cumple, pero hace solamente a destajo. Cumple exactamente con lo que Dios le pide, pero no hace nada más de eso. No se ve en él un interés por tratar de que su humanidad se salve, de que él, sabedor de una noticia muy muy fuerte, ¿no? Difundirla para ver si logra llevar a sus vecinos a una teshuvá,
que le supliquen a Dios y que, bueno, y salven al mundo. No encontramos una narrativa así. Bueno, finalmente el diluvio ocurre, después las aguas comienzan a bajar y finalmente Dios le ordena a Noé y a su familia, y por supuesto respecto a los animales, que salgan del arca y pueblen todo el mundo. El texto no explica cómo era ese mundo cuando las aguas recedieron, cuando las aguas bajaron. Uno puede imaginar de mí al menos una que no haya nada, pero la otra es que haya todo lo que quedó de un mundo donde todo lo que estaba antes ahí ahora estaba muerto. En plantas, en animales, en personas, ¿no? Vemos, finalmente estuvieron, digamos, una cantidad de tiempo las aguas cubriendo todo, pero después las aguas bajaron. Y a veces cuando hay tsunamis o hay situaciones de inundación grandes, bueno, cuando las aguas bajan, bueno, queda a la vista toda la tragedia de lo terrible que ocurrió. No vemos a Noé directamente ni pestañear una vez respecto a lo que estaba ocurriendo. Él sabía que todo iba a morir. Era una muerte universal absoluta. Él sabía esto. Pero claro, por otro lado uno puede decir, claro, Noé se salvó. Salvó a su esposa, salvó a sus hijos, salvó su vida. O sea, él, digamos, frente a su, uy, qué terrible todo lo que pasó. Qué suerte que yo me salvé, qué suerte que estoy del lado de los salvados. Sin embargo, el texto cuenta que cuando salieron del arca y salieron para afuera, no obstante el hecho de que Dios le dice a Noé, mira, la verdad, estoy viendo tanta destrucción que aunque todavía no los vi a ustedes actuando mejor y enmendando los malos caminos que en su momento me llevaron a destruir el mundo, aunque yo no vi eso todavía, ya estoy dispuesto a pactar con vos que no voy a volver a destruir el mundo. Es como que Dios, no obstante ser Dios, sí hizo una búsqueda en su corazón sobre qué sería correcto y no correcto, y acá aparece la divinidad un poquito como arrepintiéndose del diluvio y comprometiéndose con este nuevo mundo, un mundo que va a tener una segunda oportunidad, de que nunca más la va a volver a destruir. Concretamente, acá en el texto dice, y confirmaré mi pacto con vosotros, y no será más destruida toda la carne a causa de las aguas del diluvio, y no habrá más diluvio para asolar la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros, entre toda criatura viviente que está con vosotros, para generaciones de la eternidad. Mi arco he puesto en las nubes, y será como señal del pacto entre mí y la tierra. Y será que cuando traiga nubes sobre la tierra, y aparecerá el arco iris en las nubes, recordaré mi pacto entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda criatura. El hombre no había enmendado su camino, pero Dios, no es bueno esto. No quiero tanta destrucción de aquello que yo mismo creé. Bueno, uno podría pensar, wow, uno podría decir, Noé tendría 1000 motivos para celebrar. Salvó la vida de su esposa, la de sus hijos, la de sus nueras, básicamente su propia vida. Los animales estaban saliendo para afuera. Frente a la posibilidad de estar mirando tanta destrucción, tendría que estar contento. Y aún más, cuando ve que la propia divinidad, sin que él haya hecho ningún esfuerzo, ya se comprometió que una tragedia como esta no volverá a ocurrir. Y sin embargo, cuando comienza a actuar Noé, lo primero que hace, dice el texto, inició Noé, o Noaj, labrador de la tierra, y plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, y se desnudó en el interior de su tienda, y cayó al suelo. Yo pregunto, perdón, ¿no? Digamos, salvaste tu vida, tus seres queridos están vivos frente a la terrible tragedia que ocurrió. Dios te está diciendo que no va a mandar más un diluvio que destruya la tierra. Lo primero que se te ocurre es emborracharte, plantar una viña, agotar ese vino dentro de vos mismo y perder el sentido y emborracharte. Entonces, muchos comienzan a debatir por qué Noé actúa así. Una de las respuestas que a mí me llamaron la atención y hasta un punto, digamos, me conmueven, es el hecho de que Noé hasta ese momento actuó como un soldadito. Dios le dijo, armá el arca, fue y la armó. Metió los animales adentro, fue y los metió. Metí a tu esposa, a tus hijos, a tus nueras adentro, fue y lo hizo. Pero él no tuvo ninguna iniciativa personal para tratar de salvar a su gente, a su mundo, a sus vecinos. Es probable que cuando él salió, independientemente de que Dios le haya prometido que nunca va a destruir al mundo, eso con respecto a Dios, pero independientemente de eso, él estaba con un terrible cargo de conciencia. Y como muchas veces ocurre en el mundo nuestro, en nuestra sociedad, el vino y la borrachera son una buena
pero lamentable forma de tratar de olvidar. Parece que el soldadito que solo hacía en obediencias, parece que el hombre que cumplía absolutamente con todo, pero no tenía aparentemente corazón para ocuparse de los demás, en este momento cae quebrado por el peso de su propia conciencia. ¿Cuántos muertos había ahí que a lo mejor él podría haber evitado tratando de incitar una teshuvá y un pedido de disculpas, o una súplica colectiva para que el mundo no fuera destruido, como lo hizo Abraham, como lo hiciera Moshe? Él no lo supo hacer, tal vez por eso. Era un hombre justo, simplemente en una generación de malvados. Ojalá que tengamos en cuenta siempre esto, y cuando nos encontremos en cualquier situación, tratemos de hacer lo mejor que sepamos y lo mejor que podamos, pero lo mejor, no lo mínimo indispensable, porque lo mínimo indispensable puede ser terrible y cargar nuestra conciencia cuando tengamos que responder primero frente a nosotros mismos por aquello que hayamos hecho, como hayamos actuado, y segundo, frente al mundo que nos rodea, el viejo mundo que haya desaparecido en el caso de Noé, o el nuevo mundo que tenía todas las marcas de la actitud que él había tomado en su momento. Seamos hombres honorables de manera completa, no de manera relativa a la mediocridad en donde estemos insertados. Shabbat Shalom para todos ustedes.